Especialmente no quiero dejarlo pasar al doctor José Franco, su apoyo y liderazgo para poder hacer realidad esta reunión. Honor a quien honor merece, Pepe, y tú tienes un gran mérito en esto. Asimismo, de manera especial, agradezco a las instituciones convocantes, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Academia Mexicana de Ciencias, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la National Academy of Science, al CONACYT, a la Fundación de las Naciones Unidas, así como a la Presidencia de la República. Igualmente agradecerle a mi colega, la senadora Silvia Garza. Silvia, muchísimas gracias. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático en esta Cámara de Senadores. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, en sus siglas en inglés IPCC, fue establecido en 1988 por dos organizaciones de la ONU. La primera de ellas, la Organización Meteorológica Mundial, y la segunda, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Su misión es proveer información científica, técnica y socioeconómica sobre el riesgo del cambio climático provocado por la actividad humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas, así como opciones de adaptación o mitigación de sus efectos. Está presidido en estos momentos por el doctor Rajendra Pachauri. El IPCC basa sus evaluaciones principalmente en una revisión por pares, basada en literatura científica. Al día de hoy, el panel ha publicado 4 informes examinando la más reciente evidencia climática. Estos fueron en el 90, en el 95, en el 2001, en el 2007 y hoy se presentan informes de este quinto, en este año 2014. Por cambio climático entendemos un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera del mundo y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. Es razón por ello que el saber científico y tecnológico tiene su razón de ser en tanto sea capaz de resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad. Gracias a nuevos conocimientos es que hemos podido tener notables innovaciones en beneficios del ser humano. La esperanza de vida ha aumentado. Se han descubierto tratamientos y curas para muchas enfermedades, se han mejorado los procesos de producción de alimentos y en general hemos entendido mejor el mundo en que vivimos y el entorno que nos rodea. Por eso es de celebrarse esta reunión, porque los políticos y la comunidad científica deben seguir vinculándose para hacer frente común a los grandes problemas de tipo social, cultural, económico y ambiental de la humanidad. Es indispensable intensificar los esfuerzos para que de manera unida podamos continuar fortaleciendo el papel de la ciencia en pro de un mundo más equitativo, próspero y sostenible. Para este Senado mexicano es un gran honor tenerlos hoy aquí y escuchar sus conclusiones. México como país en vías de desarrollo aún recorrerá una larga ruta para poder beneficiarnos de manera integral de la llamada sociedad del conocimiento. Conforme el saber científico se ha ido transformando en un factor decisivo de la producción de riqueza, su distribución se ha vuelto más desigual. Es por ello que es un gran privilegio que estemos hoy reunidos para conocer directamente de los expertos, integrantes del panel intergubernamental de cambio climático, las conclusiones, recomendaciones y orientaciones resultado de un trabajo colegiado e interinstitucional del más alto rigor y calidad científica. Impactos, adaptación, vulnerabilidad, así como mitigación del cambio climático, serán los temas hoy a tratar por nuestros connotados expertos que conforman este grupo. De verdad les agradezco muchísimo su participación, sean ustedes bienvenidos, su presencia nos honra y llena de orgullo. Y omití nada más presentar a los doctores Miklay Clegg y Esther Stein. Sean ustedes bienvenidos, esta es su casa, el Senado de la República. Y ahora paso el micrófono al doctor José Franco.
Muchísimas gracias, senador. Yo creo que es muy importante el que toda la población y en particular los legisladores reciban el mensaje de los expertos que a lo largo ya de 25 años en el IPCC y los últimos 5 años en el último reporte del IPCC, en donde se han examinado, se han analizado los datos científicos que se tienen a la mano sobre el calentamiento global en nuestro planeta, sobre la emisión de gases de efecto invernadero y sobre la indiscutible participación que tiene el ser humano en este calentamiento global. Y el tener la voz de los expertos directamente a los oídos de los legisladores es, yo creo, que una de las cosas más importantes. Así es que agradecemos al Senado de la República la sensibilidad para acoger este acto y la sensibilidad para recibir el mensaje directamente de quienes están elaborando el trabajo. Tenemos la participación de un muy selecto grupo de especialistas de México y de Estados Unidos. México ha participado en todos los reportes de cambio climático, científicos mexicanos de todas las instituciones de investigación y de educación superior, y además, lo más importante, es que de todas las áreas, ciencias políticas, economía, biología, química, física, etcétera. Todos ellos se han reunido a lo largo de un buen número de años. En este caso, en el caso del quinto informe, ha habido la participación de más de 700 investigadores expertos de todo el mundo y bueno, México ha participado de una manera importante y el día de hoy van a escuchar de voz propia de los expertos pues cuáles son los resultados y cuáles son las sugerencias. Y finalmente yo creo que es muy importante el que nos demos cuenta que hay retos muy importantes para la humanidad, pero que todavía hay tiempo para mejorar la situación en la cual el mundo está sumergido en este momento respecto al cambio climático. Y los retos no son únicamente tecnológicos. Yo creo que es muy importante subrayar esto. Por supuesto que hay retos tecnológicos muy importantes, pero quizá los retos más difíciles son los retos políticos. El tener voluntad política para lograr cambios sustanciales que nos permitan ir hacia un escenario de estabilidad en el clima y de estabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero es muy importante. Entonces, pues celebramos esta reunión, legisladores, científicos, para poder mostrar a todo el pueblo mexicano cuáles son las vías por las cuales nuestro país y el resto de los países del mundo deben de transitar. Y bueno, ¿quién mejor para dar un mensaje sobre todo esto que el doctor Mario Molina? Le paso el micrófono. Muchísimas gracias. Pues me da mucho gusto poder participar en este evento y en esta conferencia de prensa. Efectivamente, este último reporte, el quinto reporte del IPCC, pues es muy importante, resume pues el conocimiento no solo científico del cambio climático, sino también aspectos económicos y de impactos. Pero en fin, lo que voy a tratar de hacer, nada más en un par de minutos, es resumir qué es lo que me parece más importante que debería estar consciente la sociedad, que es algo muy apoyado por este panel intergubernamental. Por cierto, yo fui parte del cuarto panel, redactamos pues el resumen para tomadores de decisiones, etcétera, pero estoy también muy de cerca con muchos de los autores de este último reporte, pues que sigue siendo muy importante. Pero les voy a dar un resumen como de 4 puntos, que es una manera todavía más sintética de hacerlo, porque quiero aclarar antes de darle estos 4 puntos, que una de las peculiaridades de este panel intergubernamental
es que no quiere tomar explícitamente decisiones políticas. Lo que hace son recomendaciones, informa pues al público y a los tomadores de decisiones cuál es la situación, pero no hace recomendaciones políticas. Es un grupo pues de científicos, digamos, muy conservador desde este punto de vista. Lo quiere hacer con toda la autoridad que tiene los grupos de ciencia. Pero en fin, estos son los 4 puntos, muy brevemente. El primero es, y son puntos, repito, antes de darlos, que es importante resumirlos porque hay muchos malentendidos en la sociedad. En Estados Unidos está muy claro es una cuestión política, sobre todo el Partido Republicano, pero en todos lados la comunidad no está bien informada. El primer punto muy importante es que hay un consenso pues prácticamente unánime. Es más del 95% de los expertos en cambio climático, ciencia de cambio climático, pero también economistas, etcétera. Un consenso prácticamente unánime, primero de que ya está ocurriendo el cambio climático, porque todavía hay gente que lo duda, pero segundo, que sí es muy probable, no hay ninguna certeza absoluta, pero es una gran probabilidad de que este cambio esté causado por actividades de la sociedad. El cuarto reporte del IPCC decía de más del 90% y este último reporte lo subió al 95%. Esa probabilidad de que sean las actividades de la sociedad las que estén ocasionando este cambio. Ese es el primer punto. O sea, porque hay gente que dice, no, pues algunos científicos dicen que a lo mejor sí, otros que a lo mejor no. No es cierto. Okay, eso está mal informado. Segundo punto, los impactos del cambio climático ya no nada más son para finales de siglo, que es lo que también mucha gente pensaba, bueno, es un problema para nuestros tataranietos. No, ya tenemos problemas hoy en día. O sea, el cambio climático ya está sucediendo, lo vemos sobre todo con extremos de clima, etcétera. Y pues es probable que empeore. El tercer punto es que es uno. Bueno, lo voy a poner de esta manera, es un punto también muy importante en el que también hay mala información, y es que sí tenemos la posibilidad, la humanidad, la sociedad, de hacer algo, de enfrentar este problema de una manera muy eficiente. No es cierto que vaya a arruinar a la economía, el costo es relativamente modesto, claro hay incertidumbres, pero estamos hablando del 1, 2, quizás hasta el 3% del Producto Bruto de todo el planeta. Claro, es muchísimo dinero ese pequeño porcentaje, pero es menor, con toda probabilidad, ese costo es menor que el costo de los impactos, pero ya lo estamos viendo, pues aquí en México ya nos está costando un dineral, ¿no? Y el cuarto punto, ese es un poco más nuevo, pero inclusive el IPCC en el último panel, el tercer panel, hay 3 reportes, el último que salió ya terminando todos los reportes es el tercero más los aspectos económicos. Y esto enfoca lo que nosotros también en nuestros grupos habíamos estado enfatizando más recientemente, que es lo siguiente: la sociedad debe responder a este problema, pero no nada más tomando en cuenta, ni siquiera que sea lo más importante, tomar en cuenta qué es lo más probable, que la temperatura suba 3, 4 grados, lo que sea, y que haya impactos de tal o tal manera. Lo más importante es estar consciente de que hay riesgos. No necesariamente lo más probable, pero si hay un 10, 20 o 30% de riesgo de que haya realmente efectos pues muy dañinos, prácticamente irreversibles, cambios abruptos de clima, que sí le cuesten pues muchísimo a la sociedad, tanto desde el punto de vista económico como para su desarrollo, pues de mejorar nivel de vida. Entonces la sociedad así funciona, nosotros construimos edificios, aviones, etcétera, pues no viendo, o sea, a lo mejor se cae o no, sino el riesgo, aunque sea muy pequeño, de que algo ocurra. Por eso pues nos ponemos cinturones de seguridad y tenemos automóviles con bolsas de aire, etcétera. Pues no porque pensemos que vamos a chocar en estas próximas 2 semanas, no. Es un riesgo, aunque sea pequeño, eso es lo que debe dominar. Entonces,
para muchos de nosotros, incluyendo economistas que estudian esto profesionalmente, no es nada más cuestión de opinión, se puede cuantificar, es totalmente inaceptable que la sociedad corra estos riesgos de calamidades, sobre todo si tenemos una manera eficiente de resolver el problema, pero ya se nos está acabando el tiempo. Así es que otro mensaje muy importante, pues de todos los grupos, incluyendo el IPCC, pues es que ya tenemos que actuar, no podemos seguirnos esperando a ver si en 1 o 2 décadas empezamos a hacer algo. Ya urge, hay ciertas medidas que ya se empiezan a tomar, pero todavía hay problemas políticos, pues, cuello de botella en Estados Unidos con el Congreso, etcétera. Pero lo que se necesita es un acuerdo internacional. Por fortuna en México somos líderes y sí estamos promoviendo que se lleve a cabo ese acuerdo internacional porque somos un país particularmente vulnerable. Pues creo que ahí termino, podría seguir hablando. Bueno, ahora Esther Stein de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Franco. Muchas gracias. Es verdaderamente un honor para mí estar aquí a nivel personal y a nivel de nuestra Academia de Estados Unidos, Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Este evento es único en la historia de nuestras, muchas gracias, de nuestras dos naciones, en el sentido de que, aunque hemos hecho actividades entre las dos academias de manera conjunta, esta es la primera vez en la cual podemos hacer eso y tener la audiencia tan prestigiosa de los legisladores de la República de México y de la prensa y de otros científicos que están participando de este evento, sea aquí en la sala o a través de la web. No tengo mucho más para decir, aparte de que es un enorme placer para nosotros trabajar de manera tan cercana con la Academia Nacional de Ciencias y que esperamos que estas oportunidades se repitan en un futuro cercano. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra al doctor Bolívar Zapata. Buenos días, senador Tello. Gracias por la invitación a este panel. Simplemente comentaría que es muy gratificante estar en este tipo de esfuerzos. Es indudable que hay que tomar decisiones importantes en diferentes áreas. En la del cambio climático está claro que hay una problemática muy delicada que si dejamos pasar el escenario se puede complicar. Ahí tenemos las graves inundaciones que sufrimos en nuestro país el año pasado de manera muy permanente a lo largo de los últimos meses del año. Indudablemente hay una problemática muy delicada del cambio climático y tenemos que avanzar en la cultura de la resiliencia. ¿Qué es esta cultura? La de tener la capacidad de prevenir los riesgos tanto naturales como los riesgos tecnológicos, como los derrames del petróleo. Entonces tenemos que ir avanzando en este sentido de la cultura de la resiliencia para contender contra los diferentes tipos de riesgo. E indudablemente la manera para avanzar en esto, como se ha dicho aquí, es a través de los paneles de expertos, de las reuniones, de las opiniones, de las visiones, de conjuntar la opinión de los mejores expertos, como el de este panel intergubernamental y como la del doctor Mario Molina en esta área, para orientar a los legisladores, para orientar a los diferentes poderes de la Unión, en particular a los legisladores para ir avanzando en un marco jurídico adecuado para tener mejores capacidades, para contender con este problema particular en el área del cambio climático y también para tener mayores recursos en general en ciencia y tecnología para ir contendiendo con muchas de las deficiencias que tenemos en particular en México en esta área. Requerimos mayores recursos en ciencia y tecnología. El gobierno del presidente Peña está comprometido con eso y el legislativo de la nación, en particular la Cámara de Diputados, ha aprobado
un presupuesto importante que esperamos incremente de manera importante para el año 2015, porque requerimos recursos para contender con estos problemas importantes, porque requerimos recursos para que la sociedad en términos generales esté bien informada y que los legisladores y también los políticos en otras áreas del Ejecutivo sustenten sus decisiones con base en el conocimiento científico sólido. Y este ejemplo en particular del panel intergubernamental es un ejemplo extraordinario para ayudar a movernos en ese sentido. Entonces estamos muy complacidos y sumando los esfuerzos como lo estamos haciendo a lo largo de estos últimos meses con el Senado de la República para avanzar en este asunto de que la sociedad del conocimiento, que el conocimiento científico se convierta realmente en palanca de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le pediría a la doctora Tagueña si nos dirige su mensaje, por favor. Bueno, me gustaría empezar con un agradecimiento a la Cámara de Senadores, muy particularmente a la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por el senador Tello, que han tenido un apoyo constante hacia el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Como siempre, un gusto participar en actividades de la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, en nombre del doctor Cabrero, que desafortunadamente no nos pudo acompañar esta mañana por un compromiso que no pudo eludir, pero sí me pidió que les transmitiera pues el compromiso ineludible de CONACYT hacia el apoyo de la investigación en estos temas tan importantes. Les voy a hacer un muy breve resumen del tipo de actividades que está apoyando CONACYT y de los montos que está empleando para ello. Bueno, desde luego, para empezar, apoya económicamente al Centro Mario Molina y también apoya al consorcio que ha creado el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, con sede en Tabasco. Ambos centros dedicados al estudio y al tanto de la prevención como de la mitigación del cambio climático y en temas relacionados con la sustentabilidad. Las actividades que va a realizar, de hecho, CONACYT para el año 2014 sobre el tema de cambio climático cubre un monto de 3.074 millones de pesos, de los cuales 100 millones se van a dedicar directamente a becas para estudiantes que se van a profesionalizar en este campo y vienen de muy diferentes estados de la República. Son datos que tenemos que en un momento dado podríamos transmitirles, pero las becas CONACYT realmente cubren a todo el país y hay una participación muy importante de todos los estados, de jóvenes de todos los estados de la República. Para el programa de estímulos de innovación, que es el programa que se hace con la industria, se van a dedicar 140 millones de pesos. El Fondo de Sustentabilidad Energética es un fondo importantísimo que está apoyando a través de los SEMIES, las energías renovables. Sin duda, el uso de la energía es un tema íntimamente relacionado con la mitigación y el control del cambio climático. El Fondo de Sustentabilidad Energética tiene destinados 2.600 millones de pesos para sus actividades relacionadas con el tema que nos reúne hoy. En lo que se refiere a los apoyos regionales que CONACYT hace a través de dos programas, el FOMIX y el FORDECYT, se van a dedicar en el FOMIX 72 millones de pesos y en FORDECYT 112 millones de pesos. En los apoyos institucionales, que son las convocatorias de investigación, tanto de investigación básica como de investigación aplicada, también tenemos el programa de redes temáticas y el programa de laboratorios nacionales. En el año 2014 se van a dedicar 50 millones al tema de cambio climático a través de estos diferentes mecanismos que tenemos de apoyo a la investigación, a la comunidad académica y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Por supuesto, sin estar en detalles de todo esto, están todos accesibles, pero sí quería yo demostrar claramente la voluntad del gobierno mexicano de apoyar la investigación en este tema tan fundamental y desde luego termino diciendo que el ejemplo del IPCC pues es un ejemplo a seguir, es cómo la comunidad académica se une con la sociedad, se une con la decisión política en un esfuerzo internacional unificador. Realmente es uno de esos ejemplos que dan esperanza de que las cosas pueden cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presencia de nuestro compañero Francisco de Paula Iburque, senador, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gracias, Francisco. Y antes de abrir el micrófono a preguntas
de los medios de comunicación, le pediría a mi colega, compañera, senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, nos dirija su mensaje. Gracias, senador. Muy buenos días a todos, bienvenidos todas y todos al Senado de la República. Creo que es un privilegio tenerlos aquí. Escuchar el quinto informe del el panel intergubernamental de cambio climático es un honor que aquí se vaya a dar en el Senado de la República. Creo que lo han resumido perfectamente bien, están los expertos, el fenómeno del cambio climático está presente, pero lo podemos enfrentar, dijo el doctor Molina en su tercer punto. Por supuesto que lo podemos enfrentar con decisión y conocimiento, porque necesitamos, y aquí es donde necesitamos a los medios de comunicación, en este mundo globalizado y de alta tecnología, sí, hacer conciencia y de conocimiento de este fenómeno a la población en general. De esa forma podemos nosotros enfrentarlo. Creo que hay dos palabras muy sencillas y resumidas que creo que también podemos a través de ellas enfrentarlo, y se llama voluntad y capacidad. De la capacidad no lo dudo, y para muestras un botón, aquí están todos ustedes presentes, pero necesitamos la voluntad de que el tema del cambio climático no sea un discurso, la voluntad de que se trabaje de forma transversal en todo el gobierno, en la legislación, que el cambio climático sea el gran paraguas, donde cada uno de los rayitos se encuentra agricultura, agua, medio ambiente, recursos naturales, economía, etcétera. Eso es lo que, en mi forma de ver, necesitamos hacer. No pudo llegar el mejor momento que tenemos que ya pasó la reforma energética, pero que vamos a las leyes secundarias. Creo que podrán ustedes ayudarnos mucho a sensibilizar a nuestros legisladores, y agradezco también al senador Francisco Burques estar aquí presente. Hemos invitado a todos los legisladores para el foro, también los invitamos a ustedes, porque sí, les pido y les solicito y les exhorto a los medios de comunicación a hacer posible el que llegue a las masas, que es el cambio climático, cómo lo podemos enfrentar y tener la decisión para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Garza. Ahora abrimos a los medios de comunicación a preguntas a nuestros invitados, investigadores científicos reconocidos. Buenos días. Soy Leticia Robles de la Rosa del periódico Excelsior. Son básicamente 3 preguntas. Me gustaría saber si este diálogo que van a establecer con los legisladores mexicanos también tendrá una fase de diálogo con los empresarios mexicanos, porque aquí en el Senado fuimos testigos hace unos años, cuando se creó la primera ley de cambio climático, pues la presión del sector privado para cambiar algunos puntos y que no se les dañara sus beneficios económicos. Entonces quiero saber si también se van a acercar con el sector privado. La segunda es preguntarles cuál es la estimación del costo que ha tenido a nivel mundial estos estragos del cambio climático. Vimos en Estados Unidos unas heladas atípicas, estamos viendo la semana pasada en México granizadas, huracanes intensos en América Latina, cambios también en Europa. Entonces, saber hasta cuánto ha ascendido estos costos recientes de estas manifestaciones del cambio climático. Y la tercera, bueno, he escuchado que a nivel mundial advierten que este año va a haber el fenómeno del Niño mucho más intenso, y lo cual, bueno, pues prevé una afectación mayor en materia de huracanes y ciclones. Y quiero saber, en el caso de México, más allá de los métodos de protección civil y de prevención que se pueda dar para evitar mayor daño a la población, ¿cuáles son las recomendaciones para este año en México en particular para evitar estos estragos tan fuertes que dan los fenómenos del cambio climático? Gracias. Bueno, pues puedo empezar, no con todas quizá para que nos turnemos. Pero primero, lo del sector privado es efectivamente muy importante. Pues en nuestro centro de estudios sí tenemos la convicción de que es muy factible promover el desarrollo sustentable, tomar en cuenta todos
lo que hay que hacer para cambio climático, y sin que sea competencia con el desarrollo económico, sino al revés, que es indispensable hacerlo de esta manera precisamente para garantizar un desarrollo económico, sobre todo si piensa uno pues, en escalas de tiempo que no sean nada más un par de años. Entonces es claramente pues lo estamos viendo con el costo de los impactos, que es otra de las preguntas que tiene usted, si los impactos afectan a todo el mundo, también al sector privado. Pero sí, una de nuestras maneras de funcionar pues es por consenso, que sea el sector privado, el sector tomadores de decisiones, sector gubernamental, sector académico. Cuando se puede, pues nos reunimos, discutimos y llegamos a un consenso. Claro, aquí en México pues hay también conectados con el uso de energía, pues las instituciones del Estado, que es Pemex y CFE, pues que también es muy importante que participen en estas decisiones, porque es una parte de la industria pues que muy importante para enfocar este problema. Pero sí, también resumiendo lo que proponemos nosotros, de acuerdo con ellos, es empezar a tomar las medidas que llamamos ganar, con las que todos salimos ganando. Por ejemplo, usar energía más eficientemente, etcétera. Porque si hay otro tipo de medidas, las que ya requieren un impuesto, un costo a las emisiones que sea considerable, y pues México no puede perder competitividad tomando esas medidas unilateralmente, pero es por eso que como país podemos ejercer pues presión en el resto del planeta para que todos lo hagamos y entonces ya no haya pérdida de competitividad, ¿no? Comento muy brevemente con lo de los eventos extremos, pero luego se lo paso a alguien más, y es que pues ese es uno de los temas donde también había habido mucha controversia, hasta qué punto todos estos cambios de clima están relacionados con lo que llamamos cambio climático, y el consenso de la comunidad científica ya se está haciendo cada vez más claro, y es que estos eventos no están causados por el cambio climático, pero sí están exacerbados, o sea, su intensidad con gran probabilidad sí está afectada. Está muy claro con por ejemplo, las ondas de calor, está menos claro con las sequías, pero también es muy probable que estén afectadas. Y pues claramente está cambiando el clima y las heladas y todo, no es calentamiento global, pero sí son cambios de clima, pues atribuibles a esos cambios tan importantes en la composición química del planeta que están cambiando todo. Pero que yo sepa, no hay estudios muy claros de cuál es el costo, y en parte es por esta controversia hasta qué punto se lo achacamos, digamos, al cambio climático. Pero yo creo que sí empieza a haber ya, empieza a haber estudios que son, pues hay que aclararlo, que no es un costo muy no es que puedan calcular el costo con mucha precisión, sino porque hay costos enormes también de cambios a biodiversidad, etcétera. Pero sí empieza a haber estudios, pero no tengo los datos, que los costos son muy significativos. Insisto, son menores a los costos que tendría la sociedad para empezar a enfrentar el problema. Pero en fin, había otras partes de la pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. ¿Cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de enfrentar el cambio climático? Y bueno, como dijo el doctor Molina, en este momento es imposible calcular costos y beneficios de este enfrentamiento y de lo que ha costado y lo que va a costar. Lo que sí yo creo que podemos decir sin ningún tipo de duda es que es mucho más barato invertir el día de hoy en toda una serie de medidas para enfrentar el cambio climático que esperar a que los efectos nos metan en emergencias y nos hagan pagar muchísimo más de lo que se va a invertir en estos momentos. Entonces, es más barato invertir en este momento que estar resolviendo en el futuro
los estragos del cambio climático. Por otro lado, sobre las medidas o sobre las posibles medidas, yo creo que, bueno, eso a lo largo del panel de hoy en la tarde lo vamos a ver. Está el Centro Mario Molina, que tiene proyectos sobre el tema. Está el programa interdisciplinario sobre cambio climático de la UNAM, que tiene también toda una serie de proyectos y programas y que además está coorganizando con varias instituciones un evento en octubre de este año sobre cambio climático. Y bueno, está el nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que era el antiguo Instituto Nacional de Ecología, que ahora también está enfocado al cambio climático. Entonces, desde el gobierno federal tenemos iniciativas, desde la iniciativa privada, desde la sociedad civil tenemos iniciativas, y desde las universidades ejemplifiqué con la UNAM, pero hay otras instituciones que están abocadas al tema, varios centros con CONACYT están abocados al tema, y bueno, vamos a escuchar a lo largo del día de hoy algunas de las rutas para, digamos, mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarse. Y creo que debemos simplemente subrayar que China, Estados Unidos, la Unión Europea y la India emiten más de la mitad del dióxido de carbono que se está emitiendo a la atmósfera en el momento actual. Entonces, por supuesto que cada país tiene que hacer lo suyo, pero hay países que tienen que acelerar el paso y tienen que cambiar la forma en la cual generan la energía y la forma en la cual manejan, por ejemplo, pues algunas cosas relacionadas con la silvicultura. No solamente la industria aporta una cantidad muy grande de dióxido de carbono a la atmósfera, sino también, por ejemplo, los incendios forestales y algunas de las prácticas que se tienen para restituir los nutrientes a la tierra, que es quemar pues los residuos de las cosechas anteriores. Entonces hay muchas cosas que se deben de hacer, pero hay países específicos que tienen que hacer mucho. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera añadir algo. Patricia, Claudia, Salvador, Carlos. Pati. Al rato vamos a hablar de un mapa que pusimos para analizar los costos que los desastres hidrometeorológicos han tenido en Estados Unidos, Canadá y México. Y hay un punto que es importante destacar, y este es que estos tres países son vulnerables a las condiciones climáticas actuales. Están perdiendo ya infraestructuras, están perdiendo teniendo costos en sus actividades económicas, y entonces la necesidad de mejorar nuestra resiliencia es algo que nos puede mover más a actuar que cuestiones muy generales de modelos globales. Entonces nosotros vamos a hablar de esto, pero sí tenemos ya evidencia no solamente de que somos ya vulnerables, pero también de que tenemos oportunidades tanto de mitigación como de adaptación, muchas de las cuales se han llevado ya a cabo en México, en Estados Unidos y en Canadá. Sí, muchas gracias. Yo acabo de estar en la reunión de Berlín, donde se aprobó el último informe del Working Group 3, el Grupo de Trabajo 3, y una cosa que quisiera enfatizar que dijo el doctor Mario Molina es que en el clima, con esta cuestión del cambio climático, estamos como en un gran transatlántico, ¿no? Que se está moviendo cada vez más rápido. Entonces, detener a ese transatlántico en la medida que nos vamos demorando cada vez cuesta más. No es algo que está ahí y nada más se va a detener de la misma manera. Cada vez ese gran barco se está acelerando y entonces nos cuesta cada vez más trabajo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones, una de las conclusiones más importantes de este grupo fue mostrar que mientras del cuarto informe a este informe se mostró que las emisiones globales han aumentado a pesar del protocolo de Kioto, a pesar de otros de los tratados que estaban en ese momento, las emisiones han seguido aumentando.
Y por lo tanto, ahora tenemos la ventanita esta para actuar cada vez es más pequeña, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos, muchas veces van a ver ustedes nuestras gráficas al 2100, las cosas que se presentan, pero en realidad eso quiere decir que las acciones de mitigación hay que empezarlas ahora. Ahora, el pico de las emisiones tiene que ser al año 2020, el pico global de las emisiones. Eso quiere decir que ahora tenemos que empezar con todas estas acciones de mitigación, y muchas de estas acciones, efectivamente, en este grupo se demostró que son costo efectivas. O sea, nos sale más caro como sociedad no hacerlas, ¿sí? Mucho más caro, y no solo por los riesgos, sino por el pago incluso económico, como la eficiencia energética, renovables, la parte de la conservación de bosques, de la agricultura sustentable, que no hacerlas, ¿no? Entonces, pero sí se necesita tomar acciones inmediatas. Gracias. Sí, a mí me gustaría comentar sobre la primera pregunta de las empresas. Yo creo que ha habido un cambio de actitud muy importante. Comenté que en el PEI hay en este momento ya 140 millones dedicados a un montón de empresas que están haciendo lo que podríamos llamar tecnología verde, porque ha habido un cambio importante, porque se han dado cuenta que ahí también hay mucha posibilidad de hacer dinero. O sea, no es nada más por un tema de conciencia, que espero que sí exista, pero también hay un problema económico. Ha habido un cambio muy importante en la actitud de los empresarios. Les digo, aquí tengo una lista de los que ya están participando, y no son solamente compañías de energías renovables, que es evidente, sino compañías de otro tipo que se han dado cuenta de que hacer una tecnología de cuidado del medio ambiente conviene. No solamente le conviene al planeta, conviene económicamente. Creo que el cambio ha sido también muy notable en Estados Unidos. Ha habido una reducción enorme en la emisión de CO2 por el cambio de los empresarios, y yo creo que en México está pasando también eso. Ciertamente ellos deben ser parte de esta conversación, es una conversación que nos afecta a todos, pero sí quería mencionar que ha habido un cambio importante. Seguramente a esa reunión que usted recuerda, yo estoy segura de que ahora la actitud sí notaría un cambio. Buenos días, para el doctor Molina, insistiendo un poco en la urgencia de hacer algo, precisamente sobre esta urgencia, ¿qué se debe hacer prioritariamente, en primer lugar, para atender este problema? En segundo lugar, ¿cómo evaluaría la respuesta que está dando México, las acciones que está haciendo México también para enfrentar el problema? Y en torno a la conclusión del factor sociedad, en el caso también de México, ¿de qué manera está repercutiendo la sociedad en el problema? Gracias. Bien, pues voy a tratar de ser muy breve. El consenso, lo que está claro es lo que debería de hacer la sociedad a nivel internacional es pues incorporar a la economía el costo de estos daños. La manera más sencilla, por lo menos de visualizarlo, es ponerle un precio a las emisiones de los gases de efecto invernadero, el más importante siendo el dióxido de carbono, pero hay otros, los que llamamos de vida corta, metano y hollín, por ejemplo, que también ya hay que empezar a tomar medidas cada vez más drásticas. Y esa debería ser la solución. ¿Por qué? Porque no es suficiente tomar medidas voluntarias. Vemos que las emisiones han seguido aumentando. Entonces, a pesar de que hay muy buena voluntad de muchas empresas y de muchos países, hay que tomar medidas más significativas. Pero sí es muy importante, pues lo que acabamos de oír de hablar, de que sí hay muchas empresas están muy dispuestas a tomar medidas, etcétera. Pero en fin, lo ideal es que fuera algo más todavía más drástico, y sí hay planes ya en las reuniones, primero en Perú, de la COP de Perú, y después en París, sobre todo para que los distintos países presenten sus planes, cuáles son sus planes para reducir emisiones. Pero de nuevo, si no hay un acuerdo en que le cueste a todos, va a ser difícil de reducirlas al nivel que sea necesario. Pero, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí, México pues sí ha funcionado como un país
líder y jugamos un buen papel en Cancún, en la conferencia de las partes, la COP en Cancún, tratando pues así de que sí evolucionen estos acuerdos internacionales. Como decía yo antes muy brevemente, México no puede tomar medidas muy drásticas sin perder competitividad, pero México sí puede poner un ejemplo para otros países en desarrollo, economías emergentes, de cómo motivar estos cambios y cómo empezar a tomar medidas. Pues México tiene una ley de cambio climático y eso es único para un país en desarrollo. También tiene un impuesto al carbono, que es pequeño, no afecta de manera negativa a la economía, pero sí es muy importante simbólicamente de que es precisamente el tipo de solución que hay que tomar a nivel internacional. Y tenemos el potencial, pero todavía no lo implementamos con mucha claridad. Tenemos el potencial de tomar más medidas que llamamos ganar, usar energía más eficientemente. El ejemplo más sencillo de entender pues son los focos incandescentes que gastan mucho más, consumen mucho más energía que los focos fluorescentes o LEDs, etcétera. Entonces ya hay tecnologías que nos facilitan funcionar con mucho mayor eficiencia y pues es el tipo de cosas que México debe de empezar a hacer con más agresividad, pero a nivel político internacional estamos haciendo un papel, lo que falta ahora es demostrarlo con claridad, con ejemplo que sí lo estamos implementando también. ¿Y el factor sociedad en México? ¿Perdón? El factor sociedad. Pues uno de las tareas que es muy importante para los medios, para ustedes, es comunicarle la seriedad de este problema a la sociedad, como que no es un problema así que políticamente se tenga prioridad. Sin embargo, dadas las consecuencias que puede tener, dado el costo, pues lo que pensamos muchos de nosotros es que realmente es falta de información, que el público no está bien informado de lo importante que es el problema. Y no es que pretendamos que el público lo resuelva con medidas voluntarias de ser más eficiente personalmente, eso también es muy importante, pero sí de apoyo a los líderes, a los tomadores de decisiones y sobre todo con la expectativa de que se pueda hacer algo a nivel internacional, que sería, porque México pues no podemos resolver el problema, nuestras emisiones a nivel global son muy pequeñas, un porcentaje pequeño, 1 o 2%, entonces sí necesitamos funcionar cada vez con más fuerza, más eficiencia para impactar pues las decisiones políticas que tome todo el planeta. Sí se puede, pero hay que trabajar muy duro. Les agradecemos mucho su presencia en esta conferencia de prensa. Están invitados a la reunión del más alto nivel allí de cambio climático.